ya la parte pues de Power Query y de una vez pues vamos a empezar pues la sesión. El día de hoy vamos a terminar pues lo que estábamos viendo de lo que era pues Power Query pues como modelado de datos pues como tal. Recuerden una cosa y esto pues va a ser muy importante pues el día para que ustedes lo tengan en cuenta, y es que cuando nosotros aquí pues ya pues trabajando con lo que es pues la parte de aquí del Power Query, hay que entender que cuando nosotros, ¿por qué nosotros estamos viendo pues esta parte? Y es debido a que cuando ustedes utilizan la herramienta de transformar datos ya en Power BI, como lo vamos a ver más adelante, ustedes se van a dar cuenta que de una vez los va a llevar es aquí, a lo que es la interfaz de Power Query. Entonces por eso se vuelve pues muy importante que ustedes pues lo puedan tener en este momento. Ahora, el día de ayer habíamos visto pues ya lo que era todos estos, cada uno de los botones que nosotros tenemos. Permítame acá darlos aquí lo que es un momento, lo que es la lupa, para entonces ilustrarles de una vez lo que tenía que ver ya con cada uno de estos botones que tenemos acá en esta cinta de opciones de lo que era pues Power Query. Eh, una de las cosas es que pues que sí estábamos hablando y que pues ya como tal nosotros pues hablábamos sobre todo este tipo de herramientas y sobre todo lo que nosotros pues estábamos aquí trabajando, es lo siguiente, y es que nosotros y en este punto cuando ya pues estamos trabajando en toda esta parte de lo que tiene que ver con todo lo que es Power Query como tal, vamos a tener en cuenta algo, y es que a diferencia de lo que pasa con Power Pivot, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros pues vamos a tener muy presente en este caso es que Power Query, siempre que tú quieras hacer de pronto una modificación, ¿sí? Digamos que como tal pues indicar pues cualquier tipo de operación y demás, generalmente lo que va a hacer es pues llevarte como tal a lo que es pues el Excel en esa parte. O sea, es decir, nosotros aquí tenemos diferentes tipos bueno, tengamos en cuenta que las tablas que se generan pues aquí ya en el Power Query las determina, las llama consultas, pero se vuelven pues las mismas tablas que si nosotros pues hacemos, por ejemplo, hacemos aquí caso a lo que es esta parte, por ejemplo aquí ya lo que es pues para observar pues lo que tiene que ver con esa parte, nos va a llevar esa Excel, ¿no? Ya recordemos que aquí una de las cosas que nosotros pues vamos a llevar es que aquí decimos, por ejemplo, cerrar y guardar, y nos va a llevar pues automáticamente aquí a lo que es la hoja de Excel, que en este caso pues para nuestro caso pues va a ser hoja 14, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente, y es que siempre Power Query, cada vez que yo quiera pues anexar, por ejemplo, acá yo estoy aquí por ejemplo en esta tabla, en este caso, yo lo que estoy trabajando en esta oportunidad es que si yo tengo aquí, por ejemplo, precio unidad y precio cantidad, miren lo que sucede. Aquí yo voy a llegar, como esto ya es una tabla, y recuerden algo, siempre vamos a empezar a trabajar es con tablas, ¿no? Porque las bases de datos pues se trabajan de esa manera. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a llegar. Aquí voy a hacer, en este caso, ustedes se van a dar cuenta, voy a insertar, aquí lo que estoy haciendo, miren, aquí tengo en esta tabla lo que es, por ejemplo, acá en esta hoja 14, que he creado, yo tengo los precios por unidad, las cantidades, ¿cierto? Porque ya pues las he añadido, y en este caso, yo lo que voy a hacer es dar clic secundario y aquí insertar, y voy entonces a incluir entonces lo que es una columna de la tabla pues a la derecha. Entonces me va a generar pues una nueva columna, la cual cuando nosotros aquí la observamos nos va entonces a indicar, aquí vamos a decirle entonces
vamos a decirle subtotal, listo, para que no lo confundamos. Entonces vamos a decirle subtotal, voy a ponerlo pues siempre en mayúscula para que lo podamos allí tener. Dense en cuenta que como yo tengo esto en tabla, ustedes se van a dar cuenta que yo aquí pues lo opero, en donde yo tomo esta por cantidad. Miren que yo si ven que aquí, y ya vamos a ver lo que es el tema de tabla, porque pues quiero repasarlo rápidamente. Vamos a mirar que aquí voy a multiplicar lo que son el precio de las unidades por cada una de las cantidades, ¿no? Entonces el precio en este caso de cada uno, y voy a multiplicarlo. Miren que aquí ya nos da pues lo que es el tema de cantidad. Entonces aquí ya nosotros lo multiplicamos y miren lo que va a pasar pues acá automáticamente. Entonces aquí hay un relleno rápido. Esta se vuelve la herramienta de relleno rápido porque aquí ya como hay una tabla, entonces él ya hace lo que es a través de inteligencia artificial, lo que es la intuición de qué es lo que yo necesito. Entonces a partir de esto es que nosotros podemos hacer pues esta parte. De la misma manera pues ya con esto, fíjense en algo que vamos a ver en esta parte, y es que aquí con todo lo que es la parte de consulta, nosotros vamos a llegar y vamos entonces a decirle actualizar pues en este momento, y cuando nos vamos entonces a lo que es la parte de editar, que es en el menú, permítanme un segundito, aquí en esto que es la consulta, yo ya le di aquí actualizar, como aquí lo estoy mostrando, y de una vez entonces me voy a ir aquí a editar, ¿no? Entonces aquí ya les voy a mostrar exactamente esta parte de editar, y me voy a ir a, pues, a lo que es la parte de Power Query. Ahora aquí vamos a tener en cuenta algo, y es que pues ya con esto vamos a mirar en el cual miren que aquí salen los precios por cantidades. Aquí yo le voy a decir actualizar todo. Pues aquí yo ya tengo que actualizarle pues todo esto, y nos vamos a dar cuenta de algo que pues va a ser que debería pues aparecer acá, ¿no? Que es ya la operación. Permítanme acá porque pues se supone que ya debería pues aquí aparecer, y con esto pues hacer ya lo que es la parte de la operación como tal, ¿no? Porque ya digamos que aquí ya lo deberíamos tener. Entonces voy a mirar a ver que si es que fue acá. No, espérate, debió haber sido acá, que en donde pues ya digamos que aparece ya este tipo de operación, ¿no? Entonces vamos a decirle actualizar todo. Vamos a actualizarlo para que pues esté enlazado como tal. Entonces este como tal, vea, esta es la operación. Aquí pues yo lo que hago es actualizar, y entonces yo lo que hago es esa parte, ¿no? Entonces aquí ya llego, y de una vez entonces pues ya debería pues tenerlo en esta parte, porque pues es la consulta que yo ya he hecho pues, de esta manera, para poder entonces hacer todo lo que es el tema de precio y de cantidad, ¿no? Entonces aquí ya pues debería pues aparecernos pues como tal, ¿no? Permítame entonces en ese sentido, ya aquí nosotros tenemos lo que es este tipo de tabla, porque ya pues sale como tal. Entonces permítame, porque es que aquí es en donde yo espérate, porque sí ya debería aparecernos en esta parte lo que es el tema de precio pues por lo que es el tema de cantidad, ¿no? Entonces ya aquí con esto pues lo podemos hacer ya las operaciones. Entonces porque precisamente para esto que lo poníamos. Entonces aquí ya nosotros tenemos esto, y de una vez entonces nos vamos acá. Voy a cerrar acá. Vamos a irnos entonces aquí a lo que es cerrar y cargar. Aquí pues lo que es esta parte, pues aquí ya lo que hago es actualizarlo para que de una vez entonces nos modele pues este tipo de datos, ¿no? Entonces ya de una vez con esto, y ya no lo deje, no lo lleve pues allí. Bueno, permítanme porque ya con esto entonces esto lo llevamos a lo que es la parte pues de diseño. Vean, aquí está 1.4, aquí debería estar pues todo esto, aquí lo que es la consulta, lo que es el tema pues como tal de la tabla,
y lo que son pues cada uno de los datos. Aquí ya lo llevo otra vez, vamos a llevarlo pues desde esta parte otra vez a lo que es la parte de Power Query, y de una vez entonces esta tabla de esta manera, ya aquí ya lo tenemos así, y miren, ya aquí ya lo tenemos, miren, aquí ya está con el subtotal. Entonces lo llevamos desde la parte que está aquí ya representada, o sea, siempre llevándolo de esta parte. Miren que aquí ya no lo actualiza, ¿no? Entonces aquí pues ya lo tenemos. Aquí teníamos el otro ejemplo y nosotros pues lo llevamos acá. Entonces ya aquí ya lo llevamos como el tema ya de subtotal, de la misma manera como nosotros pues aquí ya lo teníamos. Entonces siempre que nosotros vayamos a hacer ya lo que es el tema de operaciones, entonces allí ya lo podemos traer desde siempre desde Excel. Entonces siempre la operación la vamos a hacer aquí desde Excel, y de una vez para poder hacerlo, y con esto entonces ya nosotros aquí lo hallamos pues con el tema de subtotal, que es la operación que ya tenemos de esta manera. Una de las cosas es que esto es lo que nosotros pues vamos a hacer con Power Query, con con todos los datos que nosotros pues necesitemos pues en ese sentido. Y ya con esto pues ya podemos entonces incluir ya lo que es todas las celdas pues que nosotros necesitamos, perdón, las columnas, para poder entonces graficarlas de la manera en la que nosotros pues necesitemos. Ahora aquí Power Query, y esto pues es algo que nosotros vamos a tener que manejar, es el hecho de que nosotros podamos pues ya con esto pues empezar a hacer pues agregar lo que es el tema de columnas, lo que es la parte pues de agregar pues la información que nosotros necesitemos. Ahora aquí lo más importante es que nosotros podemos hacer todo tipo de digamos de operación, pero siempre va a ser entonces en este caso ya desde lo que es la parte, bueno, aquí es, digamos que cerramos y cargamos, y de una vez entonces ya desde acá, desde lo que es la parte de Excel, entonces ya nos lleva como tal digamos, aquí ya nos está llevando pues a una hoja nueva, ¿no? Pues como abrimos la primera vez este documento, entonces pues viene a ser pues hoja 1, y aquí entonces nosotros ya tenemos ya todos los datos ya modificados de acuerdo a lo que nosotros pues necesitemos. Entonces miren que aquí ya está lo que es precio unidad, y de una vez entonces ya nos determina lo que es el tema de subtotales. Recordemos que pues siempre vamos a trabajar en este caso con lo que es la parte de tablas, para poder entonces tener los datos que nosotros queremos y manejarlos pues también pues a través de Power Query. Entonces siempre nosotros los llevamos acá, y de una vez entonces lo llevamos allí para manejar lo que son el tema de consulta. Entonces en este caso digamos que aquí nosotros nos damos cuenta de esto. Aquí pues vamos a actualizar, miren, 1, 2, 3, y de una vez entonces aquí ya nos va dando la visión. Espérate, ya, entonces miren que acá ya nos va dando toda la actualización. Bueno, en este caso pues va a ser esta que nosotros ya lo hicimos, entonces aquí ya nos va a dar la visión, y miren, aquí está 3, 2, 1, listo. Aquí ya nosotros tenemos una visual de lo que es esta parte. Entonces ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es lo siguiente: cuando uno habla de Excel, digamos, cuando hablamos acá con la ¿cómo se llama? Con la interfaz de Excel, lo que nosotros vamos a manejar aquí se va a llamar pues tablas. Digamos que esto se llama tablas porque pues ustedes aquí es en donde las van a generar. Recuerden que las tablas es todos estos datos que ustedes pueden ir actualizando. ¿Cuál es el objetivo de estas tablas? Y esto pues es algo que nosotros tenemos que también tener en cuenta, es que las tablas lo que nos van a permitir es de adquirir pues más información. Por ejemplo, aquí vamos a poder adquirir mucha más información. Miren que aquí ya nos agregaba pues más datos de 2019, y vamos a poder entonces hacer pues otro tipo de operaciones, ¿no? Entonces miren, aquí ya nosotros digamos con las tablas, miren que aquí cambia el subtotal, digamos a esto cuando es fuera de la tabla. Miren que aquí se puede ya ver lo que son los encabezados. Esto es lo que son las tablas, y cada vez que nosotros vayamos agregando otra celda, como en este caso con la tecla Tab, que es la del teclado,
¿cierto? Miren que nosotros vamos a poder agregar diferentes tipos de más datos, digamos todos los que nosotros necesitemos, pues más del millón de filas, que es lo que nos permite pues en este caso Excel. Nosotros vamos a poder consignarlo allí y automáticamente pues los datos vamos a poder llevarlos a lo que es la parte pues de consulta o las tablas que nosotros tenemos aquí. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a poder hacer. En este caso pues para esta parte pues podemos entonces llegar y de una vez entonces hacerlo pues de esta manera. Entonces podemos digamos que eliminar esta si es la que nosotros teníamos antes en ese caso, y ya entonces vamos a seguir trabajando con esta que es ya la última que está pues actualizada, ¿no? Esta consulta. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, y hacia esto es lo que nosotros vamos a ver, y es que aquí en Excel se van a llamar tablas, pero esas mismas tablas en Power Query se van a llamar consultas. Esto es para que entonces nosotros no nos vayamos a enredar. Ahora, ¿por qué? Porque es que a veces por el tema de que se utilizan muchos nombres a la vez, entonces esto es lo que nosotros pues vamos a utilizar en este sentido. Ahora, este tipo de herramienta pues que quiero que ustedes aquí que aquí nosotros la veamos, y es que aquí hay algo que de pronto sí se me iba escapando el día de ayer con una de las explicaciones que yo les estaba dando. Era en relación, permítame acá, con lo que es no, espérate, no, esta no es. Es la que tiene que ver, permítanme, con lo que es la parte de, espérate, no, esto sí lo vimos, espérate, que aquí no lo alcanzo, espérate, ya, listo, con el tema de consultas, permítame, aquí debe estar, sí, con estas herramientas que nosotros tenemos acá, mira, esta, de duplicar y referencia. Entonces, ¿cuál es la función de estas dos para que ustedes pues la tengamos ahí presente? Que sí se me quedaba pues ahí pendiente, y era pues duplicar es cuando yo pues hago pues una nueva tabla igual, pues tal cual, como decir copiar y pegar. Y cuando es de referencia, ¿cierto? Aquí por ejemplo vamos a mirar lo siguiente, digamos que aquí yo creo esta consulta, aquí yo le voy a decir referencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Y es que lo que yo hago en esta, pues también se va a reflejar pues en esta otro tipo de consulta. Entonces esto es lo que va a suceder. Entonces hacia esto es lo que nosotros vamos. Por ejemplo, si acá yo llego y por ejemplo en esta yo llego y digamos vamos a mirarlo. En este caso vamos a hacer lo siguiente, y es que en esta parte, por ejemplo, vamos a cambiarle el formato. Aquí yo le voy a poner entonces formato de lo que es la parte de datos, tipo de datos. Entonces le voy a poner, por ejemplo, vamos a transformarlo en fecha. Listo, esto va a ser pues también en fecha. Digamos que aquí nos va a dar error. Digamos que esto está entre lo que nosotros pues vamos haciendo. Fíjense que aquí ya, sí ve que acá también entonces en hora funciona como un error. Entonces lo que yo haga aquí en esta pues va a quedar de esa manera. Entonces eso es lo que nosotros pues tenemos, esa es la diferencia entre una y otra. ¿Para qué nos va a servir? Pues para poder entonces cuando uno pues va haciendo todo el modelado de datos y pues va modificando, pues que definitivamente pues podamos también llevarlo pues con más datos. Recuerden que nosotros podemos llegar y combinar tanto lo que son columnas de dos o más tablas, que serían en este caso las mismas consultas, o inclusive incluirle pues más filas entre dos o más tablas. Recuerden que esa es la herramienta que nosotros veíamos, por ejemplo, el día de ayer con lo que era aquí la parte de llegar y de agregarle pues lo que era la parte pues de columnas y demás pues la información, ¿no? Que nosotros ya aquí ya nosotros lo veíamos pues en ese sentido acá con la herramienta de combinar, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de combinar pues consultas, esta herramienta es la que a nosotros pues nos va a permitir también combinar lo que son tablas por lo que es el tema de columnas, ¿no? Digamos que puedo, digamos, agregarle más columnas
de dos tablas que hayan, como lo veíamos el día de ayer, y lo que era pues anexar columnas, lo que es pues anexarle datos entonces de una columna a otra, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros pues aquí teníamos, ¿no? Entonces miren que acá anexamos dos, entonces aquí ya vemos que tenemos pues para esta, digamos que anexarle pues los datos de esta. No lo voy a hacer pues para que no genere pues otro tipo de datos, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener allí aquí presente en esto. Entonces por ejemplo yo llego y aquí pues voy a cambiar el tipo de datos. Aquí le voy a decir que va a ser entonces esto hora. Entonces aquí ya nosotros lo vamos a poder de esta manera pues hacerlo, ¿sí? Sustituir la actual. Y entonces miren que ya vuelve digamos a lo normal. Y entonces si nos vamos aquí, vuelve digamos a tener el mismo tipo de operación. Entonces esto nos va a servir para ese tipo de herramientas. Bueno, esto pues es algo que nosotros dentro de lo que es el tema de Power Query nos va a servir, y pues ya viene a ser pues todo el editor cuando nosotros queremos hacer pues la transformación de algún dato en Power BI. Entonces por eso es que les estaba pues enseñando pues este tipo de herramienta. Ahora, antes ya digamos que entrando pues ya a manejar todo lo que tiene que ver con la herramienta antes de mirar pues todo lo que es el tema de visualización, voy a invertir pues el tiempo pues de lo que nos queda pues en esta sesión y en las próximas también, a enseñarles los tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar. Ahora, ¿esto por qué? Porque es que miren, ¿qué es lo que sucede? Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, aquí lo voy a mostrar, aquí pues voy a entrar un momentico pues a Power BI un momento. Resulta que hay una cantidad de gráficos que nosotros podemos utilizar. Entonces vamos a, para lo que es el tema, digamos, pues primero lo que es el tema de modelado de datos, ¿no? Pero lo otro es los diferentes tipos de gráficos que hay. Entonces, mire, vamos a mirarlos un momento. Tranquilos que yo ya les voy a dar, digamos, orientación frente a los del tema de Power BI. Y las personas que de pronto, pues en un momento dado, que de pronto, pues tampoco, digamos, que tengan algún problema con el tema de la instalación de Power BI, pues ya estaré pues también con ellas, así como les ilustré lo del tema de Power View, que lo vamos a empezar a utilizar pues al respecto. Entonces, bueno, permítame un momento. Esta pues como tal es la interfaz, y ya pues vamos entrando poco a poco lo que es ya Power BI, que ya es al final lo que es el tema de la graficación. Ustedes se van a dar cuenta, y esto pues va a ser importante, que ustedes se den cuenta de que aquí hay algo que es lo que yo quiero que observen aquí pues una vez cargue, y es la cantidad que nosotros tenemos de gráficos. Entonces aquí ustedes van a observar pues esto, digamos que es un documento en blanco que ya estoy abriendo y que pues no quiero darles todavía no vamos a hacer sobre esto, sino que pues quiero que ustedes también miren también el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces mientras aquí hablan, ustedes se van a dar cuenta, listo, entonces aquí está lo que es el tema de la introducción, lo que es pues la parte de iniciar sesión, pero fíjense en algo, ya nosotros podemos ir observando. Miren que al igual pues como ya digamos que maneja, hemos visto ya en lo que es el tema de Excel, pues maneja lo que es el tema del portapapeles, copiar, pegar y demás, obtener los diferentes tipos de datos que ya pues, hemos estado pues trabajando. Como miren que aquí ya nosotros podemos traer datos de otros orígenes, y miren esta herramienta. Cuando yo le doy clic a esta herramienta de transformar datos, mire lo que dice: permite usar el editor de Power Query para conectar y preparar y transformar los datos, porque pues finalmente lo vamos a hacer. Y lo que nosotros acá tenemos, bueno, aquí se pueden hacer algunas medidas, pero fíjense en toda la cantidad de gráficos que nosotros podemos hacer, y esto es lo que vamos a entrar ya a mirarlo, y que ya entre los documentos que ya les he preparado pues están allí. Entonces tenemos los gráficos de barras, lo que son los lineales, los que son pues de áreas,
Estos pues son otros de áreas apiladas. Vamos a entender pues todos estos conceptos. Tranquilo, el tema de combinar gráficos, porque pues tú puedes tener un gráfico como allí pues estamos tratando ya de ver, en el cual se utilice barras y entonces lineal. Lo que son pues lo que es pues los de cascada, porque pues a veces se tienen que utilizar de una manera, lo que son los gráficos de dispersión, los gráficos circulares, estos que son de anillos que son prácticamente los mismos que estos otros que son de áreas. Bueno, lo que es el tema de mapa es tal cual como lo que hemos visto en Power Maps, por eso es el objetivo de haber visto, digamos, ese tema, y que pues tenemos que empezar empezar a manejarlo. Bueno, coroplético, pues vamos a estar allí viéndolo. Este es de medidor, ¿no? O sea, este es como un indicador también si estamos bien, si estamos pues también pues mal. Las tarjetas, este es que nos indica pues los datos como tal. Bueno, hay varias filas. Aquí lo que es el KPI, ¿sí? Entonces ya tenemos pues lo que es el tema de los KPI, la segmentación de datos, esquemas pues jerárquicos. Bueno, aquí pues para incluir lo que son tablas, ¿no? Miren que aquí, y lo mismo pues las matrices, que prácticamente vienen a ser digamos lo que casi lo mismo, porque pues aquí nosotros y miren que aquí pues veo también que debemos, entonces vamos a repasar algo ahí pequeño sobre lo que es esta parte. Esto, miren que acá, bueno, aquí tenemos otro tipo de gráficos. Entonces miren, influyentes, esto pues es un gráfico como tal. Aquí pues es el tema de programación de Python, lo que significa, y esto pues es para todos los que tenemos también formación en área administrativa, ya sea ingeniería, administración, derecho, contabilidad y demás. Hay que mirarlo el tema de Python para que ustedes lo miren dentro de la ruta formativa que ustedes estén desarrollando. Bueno, gráficos de pregunta-respuesta, narración inteligente, miren informes, o sea, miren toda la cantidad de gráficos. Entonces básicamente lo que vamos a empezar a mirar es esto, y luego entonces vamos a empezar a observarlo dentro de lo que es la parte de Power View. Aquí, si ustedes se dan cuenta, miren que aquí ya viene, digamos, lo que es el tema de agregar los informes, ya sea de una base de datos, que ya pues nosotros lo tenemos, ya sea pues en SQL Server o en este caso pues de Excel. Y lo que nosotros tenemos es que tener en cuenta es que ya esto se vuelve, como ustedes ya se han dado cuenta, miren que aquí ya pues nosotros vemos que aquí ya ya la idea es que nosotros ya tengamos listos los datos, que ya los hayamos transformado. Por eso es que yo les estoy explicando lo que es todo lo anterior, para que ustedes allí lo puedan utilizar pues adecuadamente, y ya pues cuando estemos utilizando pues esto ya ustedes no tengan ningún inconveniente. Esto es lo que nosotros pues vamos a empezar a manejar. Ahora, para ver esto, que es lo que nosotros pues vamos a poder ya manejar posteriormente, aquí vamos a tener que hacer algo, y esto permítanme que es cerrando acá lo que es el tema de SQL, perdón, de Power Query. Aquí pues le voy a decir mantener. Vamos a hacer lo siguiente, y esto pues va a ser algo que nosotros pues vamos a empezar a mirar, y son los tipos de gráfico. Y ojo, esto que yo les voy a explicar a continuación es porque ustedes tienen que también saber, pues hay unas cosas que uno debería entender también, porque en la medida de que nosotros pues sepamos también cómo hacer los gráficos, nosotros vamos a poder entonces utilizar uno y otro. Entonces vamos a mirarlo. Voy a hacerlo desde la parte, pues en este caso voy a hacerlo desde lo que es la parte de Excel, pues para poderles ilustrar cada uno de los gráficos que nosotros vamos a hacer, y cómo estos se construyen y cómo estos funcionan. Porque es que en la medida, porque a veces qué es lo que sucede, y esto es lo que uno, pues, si ustedes digamos que también consultan también a la par con muchas veces con lo que es la instrucción que también que uno pues también puede encontrar en YouTube. Una de las cosas que uno puede observar claramente allí es el hecho de que, venga, si está grabando, sí, eso. Entonces, es el hecho de que ustedes allí van a encontrar algo muy particular, y es que sí, a ti te enseñan que sí, hacer el dashboard y que puedes hacerlo en esto, pero
no hay una explicación puntual para cómo utilizar pues cada uno de los tipos de gráfico, y eso es lo que yo pretendo hacer. ¿Por qué? Porque es que esto es la base, o sea, tengamos en cuenta que todo el modelo, o sea, toda la historia de lo que es el tema de Power BI pues ha partido desde lo que es el tema de Excel. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener. Resulta y pasa que cuando uno habla de lo que es el tema de formar los gráficos, una de las cosas que uno sí tiene que tener pues muy presente es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos ya de hacer esto, nosotros tenemos que identificar, pues es muy fácil uno llegar y entonces empezar pues a moldear, digamos que los datos, pero una gráfica, esto es como lo que sucede muchas veces con los textos, y es que una gráfica te puede decir a ti cualquier cosa. Entonces te puede decir la información que tú necesites dar, y de hecho pues también es algo que pues uno tiene que conocerlo para poder entonces hablar sobre este. Entonces lo que vamos a mirar es lo siguiente, y es que nosotros aquí lo que vamos a generar son diferentes tipos de gráficos. Generalmente lo que uno tiene que mirar siempre cuando uno vaya a tomar los datos es saber cuáles son, ojo, un gráfico generalmente, y esto pues permítame acá, yo lo voy le voy a decir aquí, digamos que voy a crear esto, voy a hacerlo así al azar, tranquilo, va a salir en blanco. Generalmente un gráfico como tal va a tener entonces, en este caso, digamos que siempre que nosotros identifiquemos un tipo de gráfico, bueno, lo voy a hacer acá un momentico, es que es esto, espérate, digamos que lo voy a hacer de esta manera, espérate. Listo, entonces esto. Un gráfico generalmente, de acuerdo a lo que nosotros pues vayamos a usar, va a tener estas dos, o sea, va a tener estas dos partes, lo que es el eje, en este caso vertical, y lo que es el eje horizontal. Ahora, dependiendo también de los tipos de variables, porque pues es que ¿qué es lo que sucede? Una cosa es que todos los datos de un eje pues sean lo mismo, o sea, sean datos homogéneos. Por ejemplo, si aquí en este gráfico estuviera, digamos, los meses enero, febrero, marzo, pues uno pudiera decir que esos son datos homogéneos. ¿Por qué serían homogéneos en ese sentido? Porque los datos son homogéneos porque pues tienen el mismo valor. Por ejemplo, si usted se pone a mirar enero, tiene el mismo peso de febrero, de marzo, de abril. O sea, no es que haya un mes más importante que otro en términos generales, ¿no? Para algunos, pues, por ejemplo, para mí el mes más importante es octubre, pero porque es mi cumpleaños, el mes de mi cumpleaños, y me siento identificado con ese mes. Pero más allá de eso, lo que uno va a encontrar es que siempre, tanto en el eje horizontal, los datos pues pueden ser, en este caso, pues homogéneos o pueden ser heterogéneos. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. Ahora, ¿por qué pueden ser heterogéneos? Porque pues puede ser que estén ubicados en una sola serie, ya sea pues en el eje horizontal o en el eje vertical, pero de todas maneras uno a otro pues va a ser distinto, y eso es lo que uno tiene que mirar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí lo que yo les estoy mostrando, aquí estamos viendo que este es un caso de una entrevista. Esto es una entrevista que se está haciendo a 3 candidatos, y se les está evaluando lo que es la presentación personal, lo que es el tema de comunicación, fluidez. Si usted se da cuenta, sí, están sobre un mismo eje, ¿cierto? Pero resulta que son totalmente heterogéneos. Ahora, ¿por qué son heterogéneos? Porque la presentación personal no es lo mismo que la comunicación, y la comunicación pues no va a ser lo mismo que la fluidez, y pues diferente argumentación, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando uno arma estos tipos de gráficos. Y de hecho, así como yo les mostraba que cuando uno va a construir lo que son las tablas dinámicas, pues uno tiene que fijarse muy bien en el esquema de qué es lo que uno quiere. Uno hasta cierto punto con estos gráficos uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué es la información que yo quiero pues dar? Y por otro lado también entonces tener en cuenta
cuál es la información que nosotros pues tenemos que dar y qué es lo que nosotros queremos transmitir. Y lo principal con respecto a esto no es hacer muchos gráficos, es hacer los que sean necesarios y que nos transmitan toda la información pertinente. Generalmente en esto, y por eso digamos lo que dice el dicho por ahí, que una imagen vale más que mil palabras, se aplica muy bien a lo que es el tema de los gráficos. Entonces aquí es en donde nosotros empezamos a identificar cuáles son los tipos de gráficos que hay. Entonces nosotros lo primero es que tenemos que identificar qué tipo de ejes hay, digamos los datos están en cada uno de los ejes, si son datos homogéneos o heterogéneos. Para el entender de todos ustedes, pues homogéneos es que tienen el mismo valor, ¿no? Pues que tienen esa misma validez, pero en otros porque pues tienen diferentes valores, pueden ser superiores o inferiores. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. En este caso ustedes se están dando cuenta que pues tenemos tres candidatos que van a ocupar un cargo y que la calificación es de 0 a 100 puntos, ¿no? Entonces donde 0 pues es la mínima calificación y 100 puntos pues viene a ser la máxima. Si ustedes se dan cuenta son resultados muy regulares, entonces para cada uno de los candidatos, pero desen cuenta de algo. Aquí vamos a analizar que tenemos primero un eje que es también, que son datos como lo hemos dicho heterogéneos, pero aquí en el otro eje que es el que nosotros estamos analizando, cierto, con estos datos nos está diciendo que que estos también pues vienen a ser heterogéneos. ¿Por qué? Porque el candidato A no es lo mismo que el candidato B y mucho menos que el candidato C, y entre ellos pues todos son distintos. O sea, si hablamos de tres personas, pues son tres candidatos y que van a tener pues sus fortalezas. O sea, todo eso es lo que uno tiene que empezar a analizar de acuerdo pues a un contexto. En este caso, digamos que uno lo utiliza. Ahora, aquí otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que mucho de esto pues viene de un contexto pues que no es el propio latinoamericano y mucho menos pues el de nuestro país. Entonces en ese orden de ideas lo que uno debería tener también pues muy presente es, bueno, que es cómo yo también tengo que empezar a moldear también los datos, y en esto también va a ser muy importante que nosotros, y ya lo vamos a estar viendo con con los gráficos circulares, cómo nosotros también tenemos que empezar a ubicar la información y pues de esa manera. Ahora, en este caso vamos a tener entonces estos tipos de estos tres candidatos para ocupar pues un puesto. Si ustedes se dan cuenta allí, pues aquí uno puede pues sacar algunos tipos de datos, de conclusiones, pero no unas reales. Por eso es que se utilizan los gráficos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues también muy en mente, que los gráficos, todo lo que usted coloque allí tiene que ser tan claro o sea, que no haya lugar a dudas al respecto, y eso es lo que nosotros pues tenemos que tener pues allí presente. Ahora vamos a mirar algo, y esto pues va a ser muy importante siempre, y es que sí debe haber también una homogeneidad sí en los datos que nosotros pues vamos a empezar a graficar. En este caso pues son los que se encuentran digamos que en esta matriz que se ha formado. Fíjense que son datos homogéneos, no es que me están pintando, no que están colocando en un lado 300 y en el otro 5, en el otro pues 1000 y en el otro pues en 10, no, todos están pues dentro de ese rango. Inclusive si uno analiza pues están digamos que muy parejos los datos, ¿no? Algunos más bajos, otros más altos. Entonces todo eso es lo que uno tiene que empezar a analizar. Ahora, esto se da bueno, principalmente si ustedes son los que modelan los datos, en especial y en especial cuando es digamos el tema de dinero, que digamos que uno pues tiene que también a veces se juega con el tema de dinero, pues digamos lo que ahí lo único que uno tendría que ver es que pues fuera pesos colombianos con pesos colombianos, euros con euros y demás. Y lo mismo vemos que con estos datos, porque ya esto es lo que uno empieza a mirar. Bueno, si uno no mira estos tipos de información, entonces pues no nos va a llevar al respecto. Entonces, ahora, ¿por qué la importancia de saber seleccionar los datos y por qué saberlo? Porque si nosotros aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar estos datos, por ejemplo, voy a llegar y ya vamos a verlo cómo nosotros tomamos los datos.
Voy a hacer algo rápido y ustedes se van a dar cuenta de algo. Y es que, miren, aquí ya con lo que hemos generado de gráficos, digamos que he seleccionado todos los datos y miren que aquí uno puede llevarse varios errores y esto es un ejemplo muy clásico y es que uno por el tema del color predeterminado que se tiene y esto también hay que mirarlo porque los colores son importantes dentro de toda la gestión que tú haces pues a nivel de lo que es la parte de la gestión de los gráficos. Tú aquí vas a tener que pues tener muy presente que los colores pues van a ser algo muy importante allí porque miren aquí básicamente si ustedes se dan cuenta y permítanme acá yo lo disminuyo en un momento dado haciendo pues este tipo de gráfico nosotros nos damos cuenta que el candidato B, ¿cierto? Es como el que se proyecta como si fuese pues el mejor de todos, aunque pues ya vamos a ver cómo cambia pues la situación cuando cambiamos de gráfico. Entonces esto es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Entonces ahora si ustedes se dan cuenta, fíjense que frente a estos factores aquí el gráfico, aunque pues podamos colocarle las leyendas y demás, pues resulta que tiene muchísima más información de la que nosotros pues de pronto vamos a necesitar. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación en este sentido? Y es que nosotros pues podamos ya en esta oportunidad podamos utilizar ya pues el tipo de gráfico que es necesario. Entonces miren que aquí el dato, o sea, aunque nosotros pues, podemos sacarlo, fíjense que aquí ya uno pues puede, digamos que indicar cierta información y que aquí pues tendríamos que organizar muy bien el gráfico para poder entonces ilustrar la información que nosotros pues queremos. Ahora, aquí pues, se puede dar digamos también diferentes tipos de errores como lo que nosotros vamos a ver ahorita ya a continuación que nos van a permitir pues llevarlo. Bueno, voy en este momento estoy aquí copiándoles, voy a enviarles en este preciso instante lo que es pues, la lista de asistencia, el link de reunión y el link de videos. Bueno, el video de ayer pues no lo he subido, ahorita lo subo junto a este, unas para que quede, para que quedemos pues solo pendientes de los de mañana y pasado. Entonces, esto va a ser pues muy importante que nosotros nos fijemos en esto. Ahora, lo otro es que vamos a ver que por eso es este digamos que es el ejemplo claro de por qué nosotros no y lo otro es porque nosotros tenemos que saber seleccionar los datos. Ahora usted siempre mire y en esto es importante usted siempre cuando vaya a ubicar sus datos pues como tal para hacer los gráficos e inclusive pues en términos generales para hacer esto y ya pues hacer toda la configuración de cada uno de los ejes, ya sea los horizontales o verticales. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es siempre recoja los datos desde, o sea, desde su origen. Dese cuenta que yo aquí estoy incluyendo toda la información, es decir, estoy incluyendo desde aquí porque pues es toda esta columna, en este caso la C, y todo lo que tiene que ver con esta fila hasta esta parte. Entonces miren que yo estoy tomando absolutamente toda la información. Ahora, ¿por qué? Porque así también Excel, a través de lo que es la intuición, lo que es inteligencia artificial, que ya pues estas herramientas que ya las trae, va a poder entonces generar los diferentes tipos de gráfico, independientemente de lo que sea, pues vamos a seleccionarlo todo. Ahora, vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí nosotros hemos seleccionado, nos vamos a ir a insertar, ¿cierto? Lo que es el tema de gráficos, y aquí vamos a mirar algo que va a ser pues muy importante. Aquí nosotros tenemos diferentes tipos de gráficos y vamos a empezar con unos que pues van a ser pues muy interesantes para nosotros. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que acá tenemos una cantidad de gráficos, aquí era lo que veíamos de Power Maps, ¿de acuerdo? Y vamos entonces finalmente a terminar con lo que es el tema de mini gráficos, para que ustedes pues, también, digamos que todo esto lo sepan también manejar y con eso pues contextualizar con lo que nosotros vemos allí en Power BI. Entonces, resulta que aquí vamos a seleccionar uno de telaraña.
cómo. Entonces tenemos estos de cascada, ya de embudo, pues tenemos estos de cotización y ya lo vamos a ver, inclusive de superficies. Lo que pasa es que el uso de cada uno va a depender también del uso al que ustedes quieran. Por ejemplo, este de cotizaciones, ¿qué es lo que sucede? Y ya lo vamos a ver. Pues que ustedes, estos son las gráficas de lo que se llama también de velitas, que pues esto digamos que también uno lo puede tener allí también en Power BI, pero va a ser es de acuerdo, digamos, también a lo que es el tema de precios de mercado, digamos, lo que es el tema de precios de apertura, de lo que es el precios máximos y mínimos. Entonces, este es el que generalmente nosotros vamos a ver. Esto pues tiene una ciencia un poco más profunda, pero digamos lo que es en este. En este caso vamos a trabajar esta figura de que es radial, ¿no? Digamos que tenemos esta radial y este que es pues ya con los puntos. Una de las cosas que usted siempre va a tener en cuenta es que usted va a determinar cuál va a ser la importancia de que pues hayan puntos o no, o sea que hayan marcadores como se está ilustrando en este momento para poder entonces ilustrar la información. Ahora, ¿para qué se va a utilizar este tipo de radial? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como en este caso, que tenemos datos heterogéneos, tanto en el eje, digamos lo que en este caso, que es el horizonte, aquí lo tenemos, bueno, en forma vertical y en la parte horizontal también. Entonces, este nos va a servir para ello. De hecho, este tipo de gráfico es el que se utiliza mucho en la parte de lo que es la parte pues a nivel de usos de lo que es la parte psicosocial para ello. Entonces miren cómo nosotros lo vamos a utilizar de esta manera. Lo vamos a hacer así. Entonces miren que yo selecciono todos los datos y de una vez entonces miren yo acá selecciono este que es radial y voy a seleccionarlo con marcadores. ¿Por qué? Porque me va a indicar pues el tipo de datos que yo voy a hacer. Inclusive aquí voy a hacer algo pues acá pequeño. Digamos que voy a ponerlo acá un poco más y en este sentido pues voy a ponerlo un poco más grande. Ya dense en cuenta que aquí usted ya acá puede pues vamos a eliminar un momentico lo que es el tema del título, lo seleccionamos de una vez. Fíjense en algo que va a ser muy particular y en esto pues yo quiero pues ilustrarlo y es que fíjense que aquí el eje, miren que acá está bien cada uno de los aspectos que se van a manejar y se va a evaluar dentro del mismo, se va a evaluar entonces cada uno de los candidatos. Entonces, fíjese en algo, y esto es lo que nosotros vamos a ver. Si ve que necesitamos pocos, poco, digamos, ampliación de la gráfica para poder entonces dar una perspectiva completa. Y Excel, pues esto es algo que también pues va a hacer Power BI como tal, es que va a ubicar de acuerdo a los rangos de valores, de acuerdo a lo que tiene. Acá como pues el superior no llega, sino no llega ni siquiera a 70 muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que llega en este caso pues hasta 80 porque pues es el límite. Aquí pues de pronto cursos complementarios o de pronto acá el tema de argumentación o fluidez llega cercano pues a los 80. Entonces, por eso es que establece como un límite dentro de los datos que pues va analizando. Ahora, lo otro que usted va a poder percibir es que aquí todos los datos se van a ver de forma que de forma pues distribuida en un tipo de gráfico que usted puede utilizar. De hecho, porque es psicológico, por lo que son los famosos test Warteg, lo que es los test que de pronto nos evalúan y nos dicen, bueno, digamos que hay unos test que recuerdo bien que dicen que, bueno, usted evalúe entre dos situaciones si son, si digamos que si usted considera que una es peor que otra, una mejor o un escenario mejor que otro. Entonces generalmente lo que uno pues debería digamos que resolver ahí en esos tips psicotécnicos es marcar pues la respuesta más equilibrada. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque si usted marca, digamos que una situación es más negativa o positiva más que otra, digamos totalmente, entonces pues va a llevar a que este gráfico pues realmente nos dé pues más picos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener, es decir, que pronto marque unas muy superiores y otras pues muy inferiores. ¿Y cuál es la idea? La idea es que pues esté casi todas pues en una perspectiva más cercana digamos a un equilibrio, ¿no? Ahora, miren que en la anterior gráfica
que nosotros nos estábamos dando cuenta que se estaba utilizando, digamos, las barras, fíjense que el candidato era el que mejor marcaba. Y con los mismos colores, que son pues muy planos y muy predeterminados. Recuerden que esto lo hizo, o sea, este programa lo hacen unos programadores que no están pensando en el contexto que usted maneja. Entonces, por eso, digamos que también es importante también indicar lo que es el tema de los colores. Pero fíjense que aquí la gráfica lo que nos está diciendo ya con este tipo es que el mejor candidato viene a ser el candidato C. Ahora, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, aunque tiene algunos aspectos que no son los más fuertes, casi la mayoría está casi igual. Por ejemplo, en cursos complementarios, digamos que está muy cercano al candidato A. En experiencia laboral, pues tiene, digamos, miren que está pues casi a la misma parte del candidato A. Se queda atrás en comunicación no verbal, se queda, digamos, que atrás, pero fíjense que está más equilibrado. Y el candidato B, que supuestamente era el que se veía mejor porque pues estaba con este color que más resaltaba, que era el naranja frente al gris y al azul, que son pues en este contexto pues muy apagados y no sacan, digamos, todo su potencial. Uno se da cuenta de que el candidato B, por donde uno le mire, sería la peor contratación, porque vea, dese en cuenta de que vea, a nivel de presentación personal está abajo, muy abajo en comunicación, vea, miren todos los aspectos, de pronto gana en argumentación y en creatividad, tiene ahí pues equilibrio, pero miren que acá tiene un aspecto muy bajo, y miren que el candidato A pues viene a ser como un poco más regular. Entonces eso es lo que uno tiene que evaluar. Si ve que aquí hay dos ejes que son totalmente pues heterogéneos, pues este, digamos, uno a otro está heterogéneo y este también. Entonces miren que aquí uno lo puede manejar. Esa es la importancia también de este tipo de tipo pues de gráfica, ¿no? Que uno, por ejemplo, aquí lo que alcanza a observar es que uno ya puede, digamos que en este sentido, ya tomar mejores decisiones. Recuerden que esto, y eso fue algo que inclusive, pues ahorita que pues, pasó todo lo del tema de elecciones, una de las cosas que más se le criticaba a los medios de comunicación era que pues las gráficas que ponían no eran congruentes con la información que pues ellos estaban era pasando, ¿no? O sea, de pronto sí llegar y inclusive con el tema de llegar a mirar cómo, digamos, un candidato supuestamente estaba arrasando y se veía como si el otro estuviera pues ahí casi alcanzándolo, y resulta que cuando uno mira los números, pues el uno estaba como decir en 49 y el otro en 15. Entonces como que la diferencia pues era más. Y es por eso, porque los gráficos, si usted los sabe utilizar bien, usted puede vender mucha información. Y aquí ya veíamos un caso pues ya muy particular en donde pues lo estamos haciendo de esa manera. Entonces ya en referencia a lo que es la parte de modelos que son en este caso. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta, y esto pues que vamos a ver una constante, y eso lo vamos a ver ahorita con lo que es el tema de las gráficos de barras, ¿no? Pues aquí ya me muevo, digamos, con el tema de gráficos de barras, en el cual tenemos el desempeño de varios trabajadores. Y des en cuenta que aquí yo ya, digamos, con esto del gráfico de barras, y ya vamos a mirar todas las particularidades que este tiene, des en cuenta de algo, y es que cuando nosotros manejamos este tipo de gráficas, aquí hay que saber, digamos que saber utilizar los datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que son datos homogéneos, que son de un eje, que en este caso pues van a ir aquí a la parte horizontal, y los otros que son los que van a estar pues acá ilustrados, estos sí son heterogéneos, no es lo mismo el trabajador A, el trabajador B y el trabajador C. Y fíjense que cuando hay esa combinación, pues estos datos ya son diferentes. Aquí ya uno puede sacar pues ciertas conclusiones de estos meses, que pues no hay ningún trabajador que sea más que el otro. Han tenido, cuando a uno le va bien, al otro le va pues un poco regular y al otro le va mal, y viceversa, se van turnando. Entonces esto es lo que uno tiene que ya empezar a analizar. Si ve que este tipo de gráficos ya nos lleva a nosotros a pensar que venga, aquí la diferencia
o sea, de lo que es la información, pues aquí nos está mostrando pues cierto equilibrio frente a la información de lo que nosotros estamos viendo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta pues es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos ya de lo que es la gráfica, fíjense que yo puedo tomar esto desde aquí, digamos como tal, o desde esta parte. ¿Cuál es la diferencia de tomar estos datos desde aquí o tomarlos, digamos que desde esta parte de meses? Y es que siempre en los gráficos lo que nosotros vamos a tener que incluir tiene que ser la información que sea más sencilla. Yo para qué le voy a decir meses si yo ya sé que enero, febrero, marzo, o sea, yo ya puedo interpretar, cualquier persona puede interpretar de que pues, estos son meses. Entonces, ¿por qué? Porque pues aquí más información que esta pues no valdría la pena pues incluir. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con el tema de gráficas, y es qué tipo de información es la que nosotros necesitamos. Entonces aquí, claro, acá sí necesitamos trabajador A, B y C, indicar que son trabajadores. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tenerlo pues allí presente. Ahora, lo otro que nosotros vamos a tener en cuenta, digamos aquí, es que cuando nosotros seleccionamos aquí los datos, vamos a irnos a insertar y vamos a irnos aquí a lo que es el tema de las gráficas de barras. Y aquí es en donde nos vamos a detener en varias cosas. Lo primero es que no todas las gráficas nos van a servir para todo. Es decir, las gráficas de barra eh, generalmente de acuerdo a la información que yo quiera transmitir y también el volumen de información que yo tenga, y esto va a ser importante siempre, o sea, es decir, no solamente aquí, sino también cuando ya pues estemos viendo Power View y cuando estemos viendo pues ya lo que es el tema de Power BI, y es el hecho de que nosotros no podemos, digamos que en ese caso, llegar a utilizar las gráficas o sea, sin pensar en lo que es esto. Generalmente hay que entender que acá hay dos grupos grandes, no solamente para las gráficas de barras, sino también para todas las demás gráficas, y es que son en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Cuál es la diferencia de 2 dimensiones a 3 dimensiones? Que es 2 dimensiones es ancho por alto, y el otro entonces es las 3D es por la profundidad, alto, alto, ancho y también pues el largo, ¿no? Digamos que son las de 3D. En este caso, cuando nosotros hablamos, digamos, de información que es también muy finita, o sea, muy limitada, como en este caso, pues entre menos pues nosotros necesitemos adornarlo, pues mejor, ¿no? Porque es que, miren, ¿qué es lo que sucede? Y es que si usted empieza a utilizar otros tipos de gráficos, pues puede distorsionar la información. Entonces eso es lo que uno tiene que tener aquí presente. Entonces vamos a observarlo, y digamos que de esta manera vamos a mirar los diferentes tipos de gráficos, y lo voy a hacer desde esta parte. Listo. Entonces vamos a darnos cuenta. Lo primero es que vamos a tener el primer tipo de gráfico de columna, va a ser este que está agrupado. Entonces, generalmente cuando nosotros vamos a mirar lo que es el tema de gráficos, nosotros podemos orientarlo de forma de que los que están en el eje horizontal estén en el eje vertical y viceversa. Aquí, por ejemplo, lo va a organizar es de acuerdo, digamos, a lo que es el tema de mes. Entonces, pues, se vuelve muy ¿cómo es que se llama? Se vuelve muy complicado pues tratar de entender pues cada uno de los meses. Aquí pues es más fácil hacerlo pues a través de lo que es el tema de organizar en el eje, en este eje horizontal, lo que son los meses, y identificar pues a los 3 valores, ¿no? Digamos que esto es lo que nosotros tenemos que ver. Estos son los que son columna agrupada. Ahora, aquí viene lo que es la parte de gráficos apilados. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y es que aquí nos van a evaluar en forma de unidades, no porcentuales, nos va a acumular la cantidad total. Ahora, esto tiene que ver con qué, con ver la representación de cada uno de los datos. Por eso es que se utiliza, digamos, este tipo de gráficos apilados. Entonces sí ve que aquí estamos ahorrando, pues la ventaja es que ahorramos espacio, porque en vez de tener 3 barras por cada mes, solo vamos a tener una sola barra. Y eso que nos va a traer, que pues vamos a poder interpretar pues la información. De hecho, este también sería útil para poder utilizarlo pues para transmitir la información,
porque pues nos ahorra espacio, podemos hacerlo un poco más grande y podemos entonces ilustrar la información de tal manera de que podamos ver entonces trabajador A cómo le fue, B y C, y aquí inclusive podemos ver más claramente el desempeño de cada uno de ellos. Si ve que algunos pues crecen, a otros disminuyen, a unos les va muy bien, a otros les va mal, entonces todo eso hay que tenerlo pues allí muy presente. Ahora, aquí vamos a tener entonces el tercer tipo de gráfico, que es apilado a nivel porcentual. Entonces, miren una de las características, si de que todas llegan al 100%, porque ¿qué sucede? Aquí sí transforma la participación de cada uno en cuanto, digamos, a nivel porcentual. Por ende, pues ¿cuál es la dificultad que tiene pues, para transmitir la información? Que usted, por ejemplo, la primera puede empezar a medir la que está aproximadamente hasta el 45%. Por ejemplo, aquí la azul, ¿no? Que acá usted puede observar que, por ejemplo, acá en marzo, que llega más o menos el 45%, pero usted para medir esta, pues le queda un poco más difícil. Ahora, usted ya va viendo de que tienen que ser datos que sean muy cerrados, es decir, 85, 90, 32, o sea, no datos como por ejemplo, ¿no? Que es que digamos que representa el 43.32% de las ventas. Entonces, eso digamos que puede ayudar a distorsionar. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer en este sentido con la parte de los gráficos? Y es lo siguiente, y es que usted con este tipo de gráficos, usted pues va a ilustrar es el porcentaje de participación de cada uno, o sea, sobre un 100%, cuánto es el desempeño del trabajador A, el trabajador B y el trabajador C. Y para eso se utiliza es esta. Ahora, aquí tenemos las agrupadas, pero si ve que ya en 3D, aquí ya pues pues puede ser muy interesante. Yo pues inicialmente yo no lo recomiendo porque empieza digamos que distorsionar un poco más la información, ¿no? Porque pues sí, puede tener profundidad y esto es lo que nosotros pues vemos con los gráficos de 3D y a veces se pueden ver bonitos, pero a veces pues la información mientras tú la transmitas de esta forma pues es más sencillo y se comprende mucho más. Y lo mismo pues acá vamos a tener un modelo de que es apilado, pues que también puede ayudarnos, ¿cierto? Tanto pues de unidades como pues porcentual. Miren que aquí pues todas están en 100 y miren que empieza a dificultarse la información. Y miren, el último que es pues ya pues un poco más inclinado. Aquí no es tan, no es una información, o sea, no es tan fácil de usar por la sencilla razón, porque si ustedes se dan cuenta, por el trabajador en este caso, por ser el primero que está, se estaría como tratando de mostrar como el mejor, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta es que este tipo de gráficos que pues es ya de profundidad y que es 3D, pudiéramos nosotros utilizarlo, pero teniendo en cuenta de que nosotros podemos organizar los datos de que los más grandes quedaran pues al fondo y los más pequeños quedaran más al frente, y con eso pues tendría yo una perspectiva pues más cierta de lo que es la realidad. Por eso es que este hay que saberlo utilizar en ese sentido. No es que no se pueda, sí, pero hay que saberlo usar. Entonces tendríamos que empezar a organizar todos los datos que están pues, que hemos seleccionado en esta parte, aquí en la parte de estos datos, y empezar a organizarlos pues para saber entonces cuál va de primero, cuál va de segundo. Si ustedes se dan cuenta pues no es tan práctico en estos casos. Entonces por ende pues va a ser necesario pues tenerlo allí presente, ¿no? O sea, miremoslo y lo voy a hacer solamente digamos que con esto voy a filtrarlo. Vamos a filtrarlo todo, pues estos datos vamos a filtrarlos y ustedes se van a dar cuenta, y lo voy a filtrar con el trabajador B para que se den cuenta cómo nosotros podemos empezar a dar pues una información pues cómo se debería digamos que organizarse, ¿no? Por eso es que no es tan recomendable digamos que utilizar ese tipo de gráficos si no se puede organizar, porque pues bueno, yo tengo acá por ejemplo, yo acá tengo tres trabajadores que les estoy evaluando su desempeño durante pues, los primeros 9 meses del año. Pero dígame una cosa, ¿qué haría yo? ¿Cómo haría yo si tengo 50 trabajadores?
y todos pertenecen a la misma área. O sea, y todos son, por ejemplo, digamos de la parte operativa, que todos son operadores de máquinas. Es difícil, entonces por eso digamos que hay que saber. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a mirar, aquí lo voy a filtrar, aquí voy a tomar el filtro, miren que es lo que voy a hacer, y aquí voy a tomar el B, ¿no? Entonces voy a organizarlo de mayor a menor, y van a ver la diferencia. Si ve que aquí, vea, nada más así empieza, digamos, a diferenciarse lo que es la información. Listo, entonces vamos a mirarlo, ABC, tan, vamos a insertar. Miren que aquí voy a incluir gráficos y nada más. Entonces ya con esto no voy a incluirlo acá de una vez. Fíjense lo que va pasando. Entonces miren, aquí ya lo que es la parte de agrupación. Miren, si ve que aquí ya empezamos a tener pues lo que son lo que es la información como tal. Ya empieza, digamos, como a tratar de organizarse, ¿no? Miren que aquí ya empieza a organizar de mayor a menor y demás. Entonces esto hay que saberlo pues utilizar. Por eso digamos que la recomendación entonces en ese sentido es esta. Entonces como tal que aquí pues se grafica absolutamente todo. Claro, aquí ya se desorganizaron los meses, tocaría pues volverlos a organizar, pero ya aquí nosotros pues tenemos este tipo de modelo que es mucho más claro. Por eso es que uno tiene que saber utilizar lo que es el tema de lo que es la parte de las gráficas. Ahora, vamos a saltar algo y es en relación a lo que son las barras horizontales. Aquí básicamente van a tener, digamos que la misma función. Aquí va a estar pues agrupadas, ¿cierto? De una u otra manera. Aquí van a estar apiladas como tal y va a estar, digamos, en la cantidad total. Como tal, aquí van a estar apiladas porcentualmente. Miren que va de 0 a 100 todas. Entonces, si ve, y aquí pues va a ir a lo que es el tema pues ya con lo que es la parte de 3D agrupada, apilada con 3D. Entonces pues igual, digamos que uno ya va viendo de qué manera pues podemos ilustrarlo, y lo que es también la parte pues apilada en 3 pero ya porcentualmente, ¿sí? Entonces ya esto es lo que nosotros pues aquí tenemos. Mi recomendación generalmente, miren, generalmente estas gráficas es para cuando nosotros, o sea, la mejor utilidad para este tipo de gráficas puede ser para el tema de programación. Digamos que tenemos actividades planeadas, aplazadas y canceladas, ¿no? Entonces, cuando ejecutadas, bueno, planeado, ejecutado y aplazado, esas es como las tres que uno tiene, ¿no? Y bueno, y cancelado. Entonces, uno puede, pues hasta cierto punto, saber que si estas son diferentes tipos de actividades que irían en este eje, en este, en este tipo de eje en donde van ahí los meses, pues uno pudiera, por ejemplo, saber que, bueno, las actividades de septiembre pues se han ejecutado, en abril pues no se ejecutó casi nada. O sea, podemos hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Pero miren que aquí, como ustedes se dan cuenta, también viene a ser muy difícil pues saber ilustrar lo que son los tipos de actividades que se hicieron o no. Digamos que si habláramos de lo que es el tema de ejecutar. Por eso es que esto hay que saberlo utilizar, ¿no? Entonces, generalmente se puede utilizar con lo que nosotros llamamos los cronogramas de Gantt. Entonces pues para saber, y inclusive pues utilizándolo de esta manera, donde pues supongamos de que estos no son los desempeños de trabajadores, sino las actividades planeadas, ejecutadas y aplazadas. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente en este caso. Entonces aquí, claro, aquí tú puedes utilizar este tipo de gráficas como por ejemplo decir, uy, no es que se ejecutaron algunas, se planearon más, o sea, todo eso ya es que va a tener pues allí muy presente, ¿no? Entonces aquí hay que saberlo utilizar porque, claro, aquí digamos que si vamos a hablar de actividades, digamos que podemos utilizar que pues es agrupado, no, pues muchas veces sí, pues podemos utilizarlo, digamos, apiladas, ¿cierto? Apiladas porcentual, si tuviéramos solo actividades ejecutadas y aplazadas. Entonces, claro, el total porcentualmente serían las planificadas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que saberlo
identificar y saber muy bien qué tipo de datos son los que nosotros pues vamos a estar allí pues generando, ¿no? Entonces esto es para que lo miremos muy bien dentro de lo que es la parte de los gráficos que están pues a nivel de barras, ¿no? Aquí pues da la vuelta, miren que aquí da la vuelta es a lo que es el tema de los meses. Entonces, o sea, el eje horizontal viene a ser vertical y el vertical pues horizontal. Entonces, pues se hace mucho más difuso, ¿no? Porque pues está en el eje, digámoslo así, en el eje horizontal pues vienen a estar pues cada uno de los meses. Y para mí pues va a ser más fácil ubicar lo que son los meses y lo que es cada uno de los trabajadores que pues ubicar cada uno de los trabajadores que en relación pues a los meses, ¿no? Pues imagínate pues tener que tratar de leer aquí y pues tendríamos que pues incluir lo que son las leyendas, las etiquetas de datos que ya vamos entonces a observar pues en este sentido. Listo, esto pues ya viéndolo desde lo que es la parte pues gráfica, aquí pues yo organizaría entonces lo que es el tema pues bueno, aquí estaría eh, aquí yo tendría que entonces listo, entonces miren que aquí yo doy enero, febrero, marzo, abril y ya con esto pues tendría la gráfica que es deseada, ¿no? Entonces miren, aquí la idea sería esta parte, digamos que vamos a incluirlo desde acá, hacemos esto, seleccionamos todos los datos, le decimos insertar gráficas, aquí vamos a seleccionar esta parte, entonces ya nos damos cuenta y miren, ¿sí ve? Ya está, ya aquí están todos los datos pues ya organizados. Y ya entonces pues lo que son las leyendas, aquí podemos entonces tener en cuenta que aquí ya podemos colocar pues cada uno de los datos. Tengan en cuenta, bueno, aquí ya vamos a mirar la línea de tendencia ahorita, podemos incluir lo que es el tema de los datos, ¿no? Entonces miren que aquí si incluimos los datos, si hay que aquí podemos eliminar, por ejemplo, podemos eliminar lo que es el tema de meses, ¿no? Entonces aquí por ejemplo con los datos que ya están acá, yo puedo llegar y vea, modificar, entonces para ahorrar espacio, aquí ya le quito lo que es el tema de los meses, este pone aquí como un poco rebelde, para poder eliminar pues lo que es el tema de las leyendas, ¿no? Entonces miren, enero, febrero, marzo, entonces aquí lo hacemos. Generalmente es más fácil, entonces que lo hagamos, digamos, eliminando esta parte, digamos, no incluyendo los meses, insertamos otra vez lo que es el tema de esta parte, entonces ya queda de esta manera. Entonces miren, ¿sí ve? Y podemos entonces con estos símbolos, generalmente este es para filtrar, ¿no? Entonces para filtrarlo por meses, ustedes ya se dan cuenta que acá nosotros podemos filtrarlo tanto por lo que es el tema de eh, cada uno, pues este casi no se va a notar, ¿no? Por lo que están los ejes, los valores pues están es con el tema de trabajadores, que trabajadora A, B, vea, mire, inclusive acá por lo que es el tema de meses. Aquí lo que es esta parte, pues va a hablar sobre lo que es el tema de estilos. Aquí nosotros podemos tener muchos estilos, ¿no? Pero, ¿qué va a ser, digamos, lo más importante en este sentido? Que los datos que nosotros coloquemos allí, el estilo, pues sea lo más limpio posible. Digamos que aquí sí aquí se podría utilizar, digamos, que este tipo de como tal porque digamos que nos va a indicar lo que son y lo que son los datos, ¿no? Aquí tenemos diferentes formas. Vamos a dejarlo, digamos que de esta manera, que nos va a indicar, miren que acá eliminamos lo que son acá las leyendas del eje horizontal, perdón, vertical, y con esto entonces ponemos los datos pues aquí, y esto pues nos queda mucho más limpio los datos. Y lo mismo lo que son las escalas de color, entonces miren que aquí va cambiando de acuerdo pues a lo que nosotros pues vamos queriendo, ¿no? Esto digamos que lo podemos utilizar de alguna manera dependiendo también de las necesidades que nosotros tengamos. Esto se puede manejar de esta manera, por ejemplo, así seleccionando, y ya con esto pues hay una diferenciación de en donde no hay ningún trabajador encima del otro, simplemente su desempeño es lo que va a caracterizarlo, la diferencia entre uno y el otro. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Y finalmente vamos a tener en este más todo lo que es el tema de la información que nosotros queramos pues incluir. Vean, miren que aquí ya nos incluye esto y esto pues nos va a llevar a que nosotros pues ampliemos lo que son la gráfica, el tamaño pues que nosotros necesitemos, pues de tal manera de que ya aquí podemos inclusive con el tema de los gráficos
colocar entonces, miren, por ejemplo, como yo aquí ya tengo esto, si ven que aquí yo ya voy ubicando sin esto, miren, y ya entonces nosotros tenemos mejores datos como tal. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Ya aquí ya lo tenemos y ya entonces podemos decirle desempeño de trabajadores. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener allí presente con lo que son lo que es la parte pues, de barras, ¿no? Entonces aquí ya nosotros tenemos estos datos y ya con eso entonces pues podemos dejarlo de esta manera para que ya lo podamos así graficar. Recuerden que esto, bueno, aquí pues lo ponemos si es necesario. Con esto, miren, ya uno con esto se puede, o sea, ¿qué pregunta hay? Ninguna, porque pues está en el desempeño, digamos, si a uno le piden, digamos, de esos tres trabajadores y ya después se puede hacer. Esto que ya estamos viendo pues aquí con lo que son las gráficas, también para lo que son los gráficos dinámicos, a partir de tablas dinámicas pues nosotros lo vamos a poder también utilizar. Entonces eso es lo que nosotros pues aquí vamos a tener aquí presente. Bueno, esto pues ya para lo que es la parte de gráfica, digamos como tal de barras, pues nosotros lo vamos a utilizar y aquí pues lo vamos a dejar para la posteridad. Listo, entonces aquí ya nosotros podemos hacer esto y miren, des en cuenta de que aquí pues estaba esta parte, digamos que aquí yo ya había hecho eh, que este es apilado a nivel porcentual y si hay que acá representa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros necesitamos, por ejemplo, vamos a disminuir un poco más el tamaño, entonces vamos a modificarlo. Miren que acá yo sí puedo utilizar por ejemplo, lo que es el tema de etiquetas de datos. Entonces miren que acá va a ser las etiquetas de datos y digamos que aquí está, mire, 17, tan. Y nosotros entonces, ¿qué es lo que vamos a poder utilizar aquí más adelante? Pues saber en dónde va a estar. Vamos a ponerlo bien en el centro, que esté bien en el centro y vamos a poder entonces en este sentido utilizar la etiqueta de datos con más opciones. Cuando le decimos más opciones, ¿a dónde nos va a llevar a esto? Entonces nos va a llevar a este menú que siempre nosotros vamos a tener en cuenta, en donde nosotros aquí tenemos primero lo que es el tema de relleno, lo que es la parte para todo lo que es el tema de gráfico, por ejemplo relleno, entonces azul claro, puede ser entonces para lo que es el tema, por ejemplo verde. ¿Sí ve? Entonces sí ve que aquí se va generando pues esta diferenciación. Ahora, generalmente pues vamos a quitárselo, vamos a hacerlo vamos a dejarlo de esta manera. Para lo que es el tema de relleno, lo que son los bordes pues de los datos que están allí. A entonces pues lo que es el tema de sombras, si están iluminados y todo, no. Aquí lo único que nosotros, y aquí pues para lo que es el tema del tamaño, y lo que es la alineación, pues aquí casi que no nos deja, digamos que centrarlo el tema del tamaño, pero sí la alineación, cómo debería estar. Ahora, depende también del tipo de información que nosotros queramos transmitir. Y aquí, miren que aquí hay algo que nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces es que es todo lo que tiene que ver ya con aquí con cada una de las claves, pues de lo que son las leyendas. Bueno, aquí se va cambiando la ubicación, el nombre de la categoría, miren, marzo, febrero si es necesario, nombre de la serie, trabajadora, miren, aquí está, valor de las celdas, entonces ya está pues aquí escrito, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos. Ahora aquí van a haber separadores porque pues puede incluirse de pronto otros valores, ¿no? Algunas veces sí nos lo va a permitir. Entonces esto es lo que nosotros vamos a poder utilizar al respecto. Ahora adicional a ello vamos a mirar lo que es aquí. Por ejemplo, vamos a mirar acá lo que es la otra opción. Permítame como tal, permítame que es que está como tratando de bloquearse, permítame ya, listo, entonces vamos a hacerlo, vamos a decirle, entonces vamos a darle pues otro tipo de formato, no, espérate, vamos a ir, claro, vea, rango de etiqueta de datos, listo, entonces con razón, entonces vamos a mirarlo, mire, aquí etiquetas de datos, vamos a irnos entonces a más opciones.
Aquí volvemos, mire, aquí está, fíjense en eso que es lo que quería mostrarles. Entonces miren, aquí está, opciones de texto. Generalmente aquí pues la idea es que esté en negro, ¿no? Entonces miren que acá ya están todas en negro, aquí también vamos a ponerlo negro, listo, y también aquí pues en la parte superior vamos a ponerlo pues con negro para que pues se pueda ver, ¿no? Esto ya dentro de lo que es la parte de configuración. El contorno de texto lo vamos a dejar así quieto, pues como tal lo vamos a dejar allí. Entonces miren que aquí ya están los datos y empieza pues a tener todo esto sentido, ¿no? Entonces miren que aquí ya uno empieza a generar pues gráficos que son pues totalmente llamativos y que le van a permitir pues a ustedes generar pues todo ese tipo de información. Generalmente este que yo tengo acá pues sí les va a servir a ustedes para poder entonces ilustrar también la información. Fíjense que ya empieza uno a utilizar pues, los datos. Ya aquí qué es lo importante, aquí lo importante es que entre tú más incluyas pues mejor y que pues que no sean recargados, porque mira acá nos están dando absolutamente toda la información, pero si ustedes se dan cuenta aquí no está recargado nada. Entonces aquí podemos ubicarlo de esta manera para hacerlo. De hecho estos números aunque se repiten, miren que no tiene como ese tema de que vaya a estar recargado de ninguna manera. Entonces de esta manera es que nosotros vamos a poder utilizar lo que son los gráficos de barra. Entonces esto pues ahora cualquier ¿cómo se llama? Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan me la pueden hacer en cualquier momento, ¿listo? Para lo que es esto. Ahora vamos a entrar a mirar lo que son los gráficos circulares. Resulta y pasa que los gráficos circulares se pueden categorizar en varios, ¿no? O sea, aquí vamos a mirar varios que nosotros vamos a tener en cuenta. Aquí vamos a mirar que en los circulares tenemos, miren que tenemos, volvemos a repetir, lo que es el tema gráfico de dos dimensiones y tres dimensiones y el de anillo. Ahora, ¿qué es lo importante aquí de tener en cuenta, digamos, con esto de lo que son los gráficos a nivel de lo que es la parte pues circular? Y es el hecho de que cuando nosotros manejamos esta parte, nosotros vamos a tener en cuenta algo que va a ser muy importante y es que eh, lo que se ha podido ver es que los datos que nosotros manejemos generalmente, a diferencia de pronto de lo que parece, tienen que ser totalmente, tienen que ser pues casi que únicos, porque pues solo manejamos un eje y tienen que ser pues homogéneos, ¿sí? Entonces miren, digamos que por ejemplo aquí sí, aquí hay diferentes y esto por eso, por ejemplo, estos son vendedores, ¿no? Vamos a ver las ventas en millones, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener? Tenemos que tener pues como tal la tabla. Fíjense que si hay que solo hay un tipo de datos, o sea, si hay que solo hay un tipo de dato para el bueno, pueden haber pues datos, en este caso pues son heterogéneos, es decir, pues son diferentes porque pues no es lo mismo el trabajador F al trabajador B y así y demás, pero este sí viene a ser pues, totalmente homogéneo y dése cuenta que viene en solamente uno, es decir, si acá hubiese, por ejemplo, 20 millones de 2021 y después las ventas en millones de 2020, hacer un gráfico sería totalmente imposible. ¿Por qué? Porque tiene que haber. Por eso es que cuando ustedes, y perdonen que yo vuelva, digamos, a lo que es el tema de las elecciones, cuando ustedes vieron muchas veces como quedó pues los resultados, generalmente, en especial con las elecciones parlamentarias, las del Congreso, siempre decían, mire, así quedó constituido el Congreso, entonces este partido tenía tantas curules, este otro y demás. Y generalmente lo llevan a un tema de anillo, ¿no? Como en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Y es que si nosotros hablamos, y ya vamos a hacerlo, generalmente si es un tema de un anillo o de una figura, pues solamente circular, es decir, permítame ya un momento, por favor, para no perderme. Si ustedes se dan cuenta, digamos que si es así circular, lo que uno puede ver es que máximo se van a utilizar cuántas 13 variables. Digamos que aquí tenemos, bien, si ustedes cuentan sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué 13? Porque uno se da cuenta que a partir de que ya hay 14, 15, 16 pues datos, ¿cierto? Filas para poder graficar, se vuelve más, ¿cómo es que se llama? Pues se vuelve más difícil, es más difícil poder graficar pues todo lo que tiene que ver con esa parte de esto se vuelve más difícil graficar pues la figura. Ahora, ¿qué es lo otro que pues sí quiero también comentarles a la par? Y es que adicional pues a que se vuelve pronto así muy difícil la información y en especial si no es como pues es tan grande, pues poder graficarla se vuelve, o sea, se vuelve muy difícil. Vamos a mirarlo, por ejemplo, vamos a observar, digamos que en este caso, voy a organizarlo primero para que ustedes lo miren, cómo quedan las gráficas. Mire las gráficas como lo estoy haciendo, lo estoy organizando en este momento por vendedores, ¿no? Primero la A, el B, el C. Digamos que aquí yo les estoy, ¿no? Aquí lo organicé de esta manera. Aquí tomé todos los datos. Ahora voy a ir aquí a lo que es las gráficas y voy, por ejemplo, a tomar esta. Si ven, si ven que hay suficientes y si yo llego y le digo, por ejemplo, etiqueta de datos, si ve como estas pequeñas se vuelven más difíciles, es por esto que es difícil utilizar este tipo de gráficos, ¿no? O sea, hay que saberlos usar. Y de hecho, si yo llego y le digo insertar, por ejemplo, a este le voy a decir insertar y le voy a decir un gráfico de este, mire, de este de 3D, me da ese cuenta que también es la misma historia. Y de hecho, si usted se da cuenta, mire, vea. Sí, hay que digamos que en especial en este tipo de gráfico ahí pues se vuelve mucho más difícil en esos espacios que son pues más pequeños. Entonces, si uno se da cuenta de esto, aquí es en donde uno empieza a observar que puede ser que sean pues que se puedan incluir datos porcentuales y demás, pero es mucho más difícil pues incluirlo y mucho más con esta leyenda. Entonces por eso es que hay que saberlo hacer. Entonces lo primero es que más o menos uno pues tiene la oportunidad de hacerlo en 13 gráficos. Entonces digamos que va a tomar 13 si es así, o inclusive esto de anillo. Pues vamos a mirar el ejemplo de anillo, insertar. Voy a decirle aquí este circular y le voy a decir anillo. Fíjense cómo queda esto. Y si le pongo las etiquetas, digamos por ejemplo etiquetas de datos, y le voy a decir entonces, sí, mire, sí hay que esto, o sea, es muy complejo. De hecho, la gráfica que yo he hecho acá, que está aquí, ustedes se dan cuenta que aquí no hay más de 13 datos y aún así, pues tiene que hacer. Ahora, para hacer las gráficas de estos tipos de gráficas, ahora, no significa que yo no voy a, ¿cómo es que se llama esto? No significa que yo no las puedo graficar. Sí, las puedes graficar, pues tratar de que no sean tantas, o sea, digamos lo que se puede hacer, pero digamos, si tenemos más de 13 datos como en este caso, ¿qué es lo más importante en las gráficas? Que tú filtres los datos de mayor a menor, o sea, que tú ubiques los mayores y los menores. Vamos a mirarlo por qué. Espérate, lo voy a mirar. Van a ustedes a darse cuenta. ¿Por qué? Porque yo cuando tengo más datos, lo que tengo que utilizar son este tipo de figuras. Miren, ponle cuidado. Voy a utilizar este tipo de figuras que está de gráficas que van a estar acá circulares, digamos que en este caso, y que van a poder hacer van a hacer segmentación de datos. ¿Sí ve? Entonces miren, aquí la idea cuál es. Si ve que aquí ya si yo grafico y le pongo los datos en esta parte y le etiqueto los datos, si ve que ya es más fácil pues poderlo ilustrar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal aquí es que todos los datos, digamos que en este tipo de gráficos que hace falta, hace que todos los datos pequeños estén acá. Digamos que tenemos acá datos de 7, 8 menores a 10 que estén acá. ¿Cómo hago eso? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces ustedes se van a dar cuenta que yo llego, por ejemplo, y de una vez entonces voy a filtrar acá los datos de mayor a menor. Entonces mire, aquí F es el que tiene mayor 20 y demás. Fíjense que aquí hay varios que pues tienen diferentes tipos de datos y entonces mire, ya cuando yo los ubico de esta manera, fíjense que yo llego y entonces le digo insertar
el gráfico, que es en este caso circular, y lo voy a hacer pues, segmentado, ¿no? Y fíjense con esto que yo voy a incluirle con la etiqueta de datos, pero lo voy a hacer aquí con más opciones y le voy a decir que me ponga entonces el porcentaje, no el valor, ¿sí? Entonces, miren, ¿sí? El porcentaje, inclusive el nombre de la categoría, ¿no? Que nos diga qué candidato es. Listo. Y aquí, pues, ya que lo tengo acá, todos estos datos. Entonces, miren, dense en cuenta que aquí aquí los más pequeños van a estar acá. Si se dan cuenta, digamos que los que tienen menor porcentaje sí de que se ven mejor. Aquí pues sí, tendría que ubicar acá los datos, porque pues esto es algo que pues siempre nos está pasando como tal, aquí en opciones de texto, perdón, etiqueta, pero entonces vamos a ir en esta parte, ya lo que son opciones de texto, y vamos entonces a seleccionar que nos diga todos pues de color negro esta parte, ¿no? Mire, listo, entonces aquí ya lo podemos ubicar. Sí de que aquí los más pequeños, que son el 1%, inclusive menos del 1%, que ya uno se da cuenta aquí de todo este tipo de datos. Entonces ya uno se puede dar cuenta de que ya aquí tiene, digamos que cambiar el formato de etiqueta de datos, formato de punto de datos. Entonces aquí ya uno eh, se puede dar cuenta que ya puede uno, digamos que configurarlo de tal manera que nos indique cómo nosotros podemos saber cómo transformar pues este tipo de datos, ¿no? Entonces miren que aquí ya nosotros vamos a darlo acá al inicio, y la idea pues es como tal, es que estos números, ¿cierto? Si los vamos a transformar en porcentaje, que nos indiquen, ¿no? Porque esto es como 0,1%, 8%, entonces es esto. Si ven que ya aquí yo ya puedo manejar los datos, y entonces ¿qué significa? Que esta leyenda que está aquí, pues me deshago de ella. Entonces con eso el gráfico lo puedo utilizar y hacerlo mucho más grande para poder el entendimiento de todos. Entonces miren que acá ya nosotros lo tenemos en cuenta en este sentido. Entonces miren que aquí ya llegamos, aquí pues subimos aquí lo podemos incluir un poco más, miren, ¿sí ve? ¿Qué es lo que yo hice acá? Lo seleccioné todo y entonces los empecé a ampliar un poco más. Entonces aquí yo puedo llegar y entonces llego y entonces miren, ¿sí ve que con el clic sostenido lo empiezo a abrir un poco más? Ahora, ¿esto para qué? Para que el gráfico entonces nos permítame acá, aquí lo voy a grabar, listo, entonces aquí creo que me va a tocar hacerlo desde ese punto, miren. Entonces miren que yo llego y puedo tomarlo. Permítame un segundito acá, esto, que lo quiero, porque a veces no me quiere agarrar. Listo, entonces miren, aquí ya ustedes se dan cuenta de esto. Entonces miren, ya lo sostengo y puedo abrirlo un poco más para que de una vez se va entendiendo, ¿no? Entonces ahora aquí hay que tener en cuenta que pues esta parte, digamos que aquí ya la idea cuál es, la idea es que ustedes puedan seleccionar los datos que ya esto quieran. Entonces vamos a disminuirlo un poquito más para que no se vea no se vea tan esto, ¿no? Entonces miren, ¿sí ve? Todo esto digamos que va en la graficación, ¿no? Digamos que yo estoy acá tratando de ubicarlo, digamos, de tal manera que ustedes pues puedan darle a entender. Ahora, esto es porque hay una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces aquí yo ya puedo jugar con esto para llevarlo, pero generalmente la idea cuál es, que ustedes entonces, miren, ya lo lleven a poder hacerlo de tal manera que listo, miren, aquí ya puedo jugar con esto y hacerlo de tal manera que ya nosotros entonces vean, nos llevamos, miren, ¿sí? Entonces podamos llevarlo como tal. Miren que yo o lo amplié, digamos, como tal, o lo disminuí.
Entonces aquí tenemos un ejemplo, digamos que creo que es el mismo que ya les he tratado, digamos, también de ilustrar, que es uno que ya está desarrollado. Este es el otro, ¿no? O sea, este es el otro, el tercero, que uno pues utiliza ya lo que es el tema de estos cuadros. Generalmente pues esta es la misma área, pero miren, aquí está el 15%, entonces está el 4, el 10, el 3, o sea, ya lo ilustró pues de esa manera. Entonces ya con esto nosotros podemos utilizar estos tipos de gráficos para poder entonces en este sentido pues llevar uno a otro lo que es la administración de los mismos. Entonces, esto es lo que yo les recomiendo, pues generalmente con el tema circular, ¿no? Entonces, ahora en el tema de anillo, pues nosotros aquí en los anillos, pues si usted llega en un momento dado, estos de anillos, pues lo que les digo, máximo los 13 datos, le puede pronto incluir más, pero digamos lo que si usted tiene más espacio, pues bien, pero resulta y pasa de que pronto aquí, por ejemplo, aquí yo llego y voy a hacer, vea, yo como puedo llegar y ampliar un poco más, entonces aquí puedo llegar y decirle, bueno, vamos a hacerlo un poco más grande, y aquí entonces, mire, acá llegamos y entonces seleccionamos esto y vea, aquí, esto, vamos a ampliarlo un poco más, y aquí mire, si ve que entre más podemos ampliarlo mejor para que la información se vea como tal. Estos son máximo 13 datos. Entonces, si estos datos son grandes, pues bien. Pero el problema, digamos que viene a categorizarse principalmente es cuando es una gran cantidad de datos. Entonces, por eso, pues vamos a utilizar este tipo de círculos y que pues aquí nosotros podemos, bueno, aquí digamos que nos hemos ido un poco más, hemos estado jugando un poco más con los datos para poder entonces tratar de disminuirlos más, ¿no? Entonces miren, aquí podemos llegar a unirlos un poco más y que sean un poco más pequeños, ¿cierto? Entonces miren, aquí ya lo podemos, ay Dios, espérate, permítame un segundito, véanlo aquí, vamos a unirlos otra vez en lo que estaban pues previamente, ¿no? Listo. Entonces miren que acá ya, aquí yo lo que estoy haciendo es la distorsión del gráfico, entonces ya lo podemos hacer de esa manera como empezamos a jugar con él. Entonces ya empezamos a darle, vamos que su verdadero tamaño como tal al gráfico de acuerdo a lo que ya tiene, y este también, vea, listo, para que nos quede pues de la misma manera. Entonces ya con esto ya lo que hacemos es empezar a ubicarlo de esta así, o empezamos pues a agrandar. Miren que ya aquí ya uno lo que hace es administrarlo de mejor manera para que nos permita utilizarlo, ¿no? Y miren que en otros pues viene el 2%, pues ya de esta manera. Bueno, esto pues es en relación a lo que es la parte gráfica de lo que son las figuras en este caso, que digamos de lo que son los anillos. Entonces estos temas como tal, aquí voy a disminuirle un poco y de una vez entonces voy a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo de esta manera, miren, una vez entonces insertar lo que es el tema de el gráfico, y de una vez entonces vamos a hacerlo de la otra manera. Miren, que ya aquí ya está, aquí pues tiene una administración, aquí pues podemos eliminar esta leyenda, ventas en millones, vamos a agregarle entonces lo que son las etiquetas de datos. Vamos entonces a configurarlos para que pues digamos que en este caso lo que es la parte nos quede valor de la categoría y el porcentaje. Miren que aquí ya nos damos cuenta de esto. Vamos entonces a mirar lo que es la parte del texto. Miren que aquí ya entonces seleccionamos el tipo de color, y ya con esto entonces miren que ya generamos lo que es el tema gráfico. Entonces, esta es la importancia de poder ilustrar lo que son los gráficos en esta parte, de tal manera que pues nos vayan ubicando. Ahora esto aquí ¿qué es lo que podemos hacer? Digamos que en este caso pues lo vamos a agrandar un poco más para que estos gráficos pues se puedan acortar, o se puedan digamos que tomar así de esta manera, ¿no? Entonces aquí empezamos a mirarlo de esta manera así,
y ya pues podemos hacer toda la modificación que nosotros pues aquí deseemos. Entonces esto es lo que nosotros pues aquí ya vamos generando, y la idea, miren, aquí ya se ve que acá lo va acumulando. Entonces esto es lo que nosotros tenemos frente a lo que son las gráficas de lo que llamamos de torta o circular. Entonces esto es lo que aquí nos va a ilustrar. Ahora vamos pues ya teniendo pues esta parte, voy a volver a enviar, pues haciendo énfasis otra vez. Ahí voy a enviar lo que son otra vez los enlaces para las personas que de pronto no han hecho pues la asistencia. Ahí lo acabo de llamar. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces aquí podemos empezar a hacer ubicación de lo que son estos datos. Miren que aquí ya podemos entonces ilustrarlo. Miren que aquí ya podemos empezar a ubicar todos los datos de acuerdo pues a lo que nosotros pues deseamos, ¿no? Y aquí pues los datos grandes, miren, los más grandes pues van a estar allí representados, dependiendo también de lo que nosotros pues deseemos. ¿Listo? No sé si de pronto tenemos alguna duda, alguna inquietud. Cualquier cosa me van comentando. Vamos entonces a mirar en esa parte. Aquí pues ya encontramos lo que es estos modelos. Ahora, uno de los modelos que más nos van a llamar pues la atención, y pues ya vamos a empezar a mirarlo ya a partir de lo que es también de la próxima sesión, es la parte lineal, las gráficas lineales, ¿no? Entonces aquí tenemos un tema de gestión de residuos. Generalmente la parte lineal son datos que son por un lado pues que vamos a nosotros a generar, pues por un lado van a ser homogéneos, por el otro lado pues pueden ser heterogéneos. Pero aquí vamos a tener una gran diferencia, y es que aquí vamos a tener pues los totales, que pues va a ser la suma de todos los residuos que se han generado, y que aquí se va a marcar también la diferencia entre lo que es también la forma de las gráficas lineales, ya sean apiladas o ya sea pues de forma pues agrupadas, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo pues allí muy presente. Aquí lo que yo he hecho, si ustedes se dan cuenta, pues es configurar estas celdas de tal manera de que pues ustedes puedan de una vez pues darle los valores. Por ejemplo, dense cuenta de algo, aquí está, miren, está vacía, ¿no? Entonces miren, yo le digo 200 nomás, y de una vez entonces ya tiene el formato pues condicional para personalizado, para que aparezca ahí pues kilogramos, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a empezar pues a hacer el día de mañana. Vamos a empezar pues a trabajar en esta parte. De mi parte pues hasta aquí pues vamos a llegar pues en este momento. No quiero digamos como saturarlo, porque ya hemos empezado a mirar. Estuvimos mirando pues ya la última parte de lo que era pues cómo agregar pues datos en Power Query, que se hace pues desde las tablas de Excel. Entonces allí ya nosotros agregamos las columnas y las cuentas que nosotros necesitemos, y entonces pues ya aquí lo que nosotros hacemos es ya lo que es el tema de las gráficas, antes de entrar pues a lo que es la herramienta de Power BI. El día de mañana vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a terminar de ver todo lo que es la parte gráfica, cómo funcionan las gráficas, y con eso empezamos a trabajar pues ya lo que es la parte de Power View. Y para ello pues vamos a empezar a mirar pues esta herramienta, ¿no? Que es la de Power View, como el tema de vista, para poder entonces tener como ya la preparación para hacer lo que es los famosos dashboards en ya lo que es la parte de Power BI. Entonces en ese sentido vamos a estar pues avanzando en cada uno de estos temas. Para mí pues es un placer poderles dar pues todo este tema de formación. Por favor, las personas que hagan falta con lo que es el tema de lista de asistencia, pues entonces estaré pues allí pidiéndole pues este tipo que pues diligencie los datos. Y lo importante pues que nosotros estemos así
Igual cualquier clase de pregunta que se pueda generar con respecto pues a lo que es el tema de de formación, pues lo pueden hacer en cualquier momento, pues me pueden interrumpir o demás. ¿Listo? Entonces, para mí en este momento pues ha sido un placer poderlos guiar en esto. Vamos a estar trabajando entonces ya lo que es gráficas de área, lo que son las apiladas. Aquí vamos entonces a estar trabajando pues todo lo que es esta parte. Y con eso, entonces pues ya con esto pues vamos a terminar pues el día de hoy. No quiero digamos como saturarlos más de más tema. Vamos a estar trabajando pues este tipo de ya gráficas ya sean lineales y para entonces entrar a mirar también lo que son los gráficos de tendencia, los de dispersión, los histogramas, ¿sí? Entonces estos ya son los gráficos pues combinados y vamos a estar mirando pues también lo que es en esta parte también lo que tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, y para saberlo pues ubicar. Bueno, para mí ha sido pues un placer como les digo y estaremos entonces viéndonos el día de mañana en esta por esta misma parte. Ahorita pues ya les voy a subir en este caso, les voy a subir